¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Esaí Cholot Ocelot. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Industrial. Actualmente curso el séptimo semestre del grupo Z. La materia pues que estamos cursando es la de Estadística Inferencial 2 a cargo del profesor Juan José Rosario Morales Ibarra. Nos encontramos en lo que es la unidad 3. Esta es la tarea 1 y en esta ocasión vamos a ver lo que es análisis de varianza. Vamos a ver algunas definiciones y algunos ejemplos para poder comprender más a fondo lo que son las análisis de varianza. Tenemos lo que es análisis de varianza de un factor y de dos factores. Ahorita vamos a estudiar un poco acerca de lo que es el análisis de varianza con un factor. Tenemos las siguientes definiciones. Dice que los métodos de análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. Propiedad número 1. La distribución F no es simétrica. Propiedad número 2. Los valores de F no pueden ser negativos. Aquí tenemos esta imagen donde dice que es no simétrica, sesgada a la derecha, hasta aquí donde está el alfa, y únicamente valores negativos pues, de este lado, ¿no? Seguimos. Dice que el método del análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba las hipótesis de que tres o más medidas poblacionales son iguales. Y aquí tenemos porque la hipótesis nula plantea que las tres medidas poblacionales son iguales. Y tenemos lo que es la hipótesis alterna, que esta plantea que las tres unidades poblacionales son diferentes. Un valor P pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medidas. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza con un valor P grande como 1 mayor de 0.05, no rechace la hipótesis nula de igualdad de medidas. Definiciones. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medidas poblacionales por medio del análisis de la varianza muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Ok, tenemos que los requisitos para el análisis de varianza, tenemos que son 5 requisitos. El requisito número 1 son que las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. El requisito número 2, las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. El requisito número 3, las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Requisito número 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Y el requisito número 5 dice que las diferentes muestras provienen de una población que están categorizadas de una sola forma. Tenemos el siguiente ejemplo. Mediciones de desaceleración del pecho en G en pruebas de choques de automóviles. Ejemplos de fuerza G. Dice, la fuerza G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro razonamiento. Una aceleración de 1G es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza G. Una palmada en la espalda equivale a 4.1 G. El desplomarse en una silla equivale a 10.1 G. Y bajar un escalón equivale a 8.1 G. Ok, tenemos el siguiente ejemplo.
son las mediciones de desaceleración del pecho en G, como ya lo habíamos dicho. Aquí tenemos que se va a hacer en pruebas de choque de automóviles. Dice el ejemplo, utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de alfa de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Estos son los tres datos que vamos a someter a prueba. Están desglosados en tres rubros, se podría decir, que son los autos se dividieron en los diferentes tamaños. Tenemos lo que son los autos compactos, los autos medianos y los autos grandes. Toda esta información la vamos a vaciar en una tabla en la aplicación de Minitab para poder proceder a realizar los pasos que nos es- para poder realizar los pasos y llegar a los resultados que nos está pidiendo el, el ejercicio, ¿no? Pues yo aquí ya tengo abierto lo que es mi Minitab. Vamos a borrar esto. Aquí tenemos, como nos damos cuenta, tenemos lo que es autos compactos, autos medianos y autos grandes. En total son 30 datos, pero están divididos en tres diferentes tamaños de autos y en cada tamaño tenemos lo que son 10 autos. Lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer una primera prueba. Nos vamos a ir a estadísticas, nos vamos a ir a ANOVA y nos vamos a ir a la desviación estándar, que es la prueba de igualdad de varianzas. Aquí vamos a seleccionar donde dice que van a estar los datos de respuestas están en una columna separada para cada nivel de factor. En lo que es respuesta, vamos a seleccionar autos compactos, autos medianos y autos grandes. En opciones no le vamos a mover nada. Está a un nivel de confianza del 95%. En gráficas lo dejamos así. Y prácticamente aquí no le vamos a mover nada. Le damos a aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica. Y aquí nos dice que si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes. Y pues aquí podemos ver que la prueba de igualdad de varianza de autos compactos, autos medianos y autos grandes son múltiples intervalos de comparación para desviación estándar con un alfa igual a 0.05. Y aquí tenemos que con lo que es comparaciones múltiples tenemos un valor de P de 0.979 y aquí tenemos una segunda prueba que es la prueba de Leven con un valor P de 0.808. Pues aquí no tenemos la prueba suficiente para poder rechazar la hipótesis nula, ya que los valores de P son mayores a 0.05. Vamos aquí vamos a analizar estos datos que dice que el método, la hipótesis nula, todas las varianzas son iguales y la hipótesis alterna, por lo menos una varianza es diferente. El nivel de significancia de alfa es igual a 0.05. Aquí tenemos que los intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para lo que es la desviación es estándar. Tenemos las tres diferentes muestras que son los autos compactos, los autos medianos y los autos grandes, con un total de datos de 10 cada uno. Tenemos que la desviación estándar para los autos compactos es de 4.39, el auto mediano es de 4.35 y para los autos grandes es de 4.61 y van para lo que es auto compacto va de 1.84 a 13.81. Para los autos medianos va de 2.34 a 10.62 y para los autos grandes va de 3.03 a 9.23. Y tenemos un nivel de confianza individual del 98.3333%. Aquí tenemos las pruebas, tenemos que pues como ya habíamos dicho, utilizamos el método de comparaciones múltiples y lo que es el método del event.
tenemos que el valor P para las comparaciones múltiples es de 0.979 y para el método del event es de 0.808. Una vez analizado esto, nos vamos a ir al siguiente paso, que es estadísticas, ANOVA y a un solo factor. Aquí también vamos a seleccionar lo que es donde dice que los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor. En respuesta vamos a seleccionar los tres tipos de autos. En opciones, aquí no le vamos a mover nada, lo vamos a dejar aquí. Y en comparaciones vamos a seleccionar todos. Aquí yo ya los tengo seleccionados, le damos a aceptar. Y en gráficas vamos a seleccionar la que dice 3 en 1. En resultados ya lo dejamos así. Y en el almacenamiento igual no le movemos nada. Le damos a aceptar y nos va a arrojar los diferentes tipos de gráfica que seleccionamos. Aquí tenemos este que es el método ICS simultáneos del 95% de Tukey. Tenemos también el método de Fisher, tenemos el método de Durner, tenemos el método de HSU y aquí tenemos nuestros residuales, nuestros residuos, ¿no? Nos vamos a ir a analizar cada uno. Vamos a empezar primero con lo que es este el método de Tukey con un nivel de confianza del 95%. Aquí podemos ver que el método dice que en la hipótesis nula todas las medidas son iguales y en la hipótesis alterna no todas las medidas son iguales y el nivel de significancia es alfa igual a 0.05. Tenemos que la información del factor, el factor son tres autos compactos, tres autos medianos y tres autos grandes. Aquí pues se refiere a los tres tipos de autos que se le está haciendo la prueba. Tenemos lo que es el análisis de la varianza, tenemos el factor, el error y el total. Aquí tenemos que el valor de P es de 0.028. Aquí sí podemos aceptar la hipótesis nula ya que el valor de P es menor que 0.05. En el resumen de modelo tenemos que el residual al cuadrado es de 5.27%. Aquí tenemos las medias, tenemos que de los autos compactos, la media es 44.70, la desviación estándar es de 4.40 y con un nivel de confianza al 95% que va del 41.81 al 47.59. Para los autos medianos tenemos que la media es de 42.10, la desviación estándar es de 4.36 y el nivel de confianza al 95% va del 39.21 al 44.99. En lo que es los autos grandes tenemos que la media es de 39, una desviación de estándar de 4.62 y un nivel de confianza al 95% que va de 36.11 a 41.89. Aquí tenemos las comparaciones en parejas de Tukey. Tenemos que agrupar la información utilizando el método de Tukey y un nivel de confianza al 95%. Tenemos que para los autos compactos 44.70, que es lo que ya habíamos analizado en la parte de arriba. Y tenemos que no tiene ninguna agrupación. Y aquí tenemos las pruebas simultáneas de Tukey para diferenciar las medidas. Tenemos autos medianos contra autos compactos con un valor de 0.405 y los autos grandes contra los autos compactos es de 0.021 y los autos grandes contra autos medianos es de 0.282. Aquí en lo que es la gráfica dice que si un valor intervalo no contiene al cero, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Y aquí podemos ver que en lo que es auto mediano y autos compactos, pues vienen siendo, están dentro de lo que es el cero y en lo que es autos grandes y autos compactos están fuera del cero, que eso quiere decir que no corresponden o no son significativos,
que son que es significativamente diferente, y en lo que es el auto grande contra los autos medianos están conteniendo al cero dentro de. Ahora nos vamos con lo que es el método de Fisher. Tenemos las comparaciones en pareja de Fisher. Tenemos que los autos compactos tenemos una media de 44.70, para los medianos de 42.10 y para los grandes de 39. Tenemos lo que es la prueba individual de Fisher para la diferencia de las medias. Tenemos que autos medianos contra auto compacto es de 0.203, auto grande contra auto compacto de 0.008 y auto grande contra auto mediano de 0.132. Aquí tenemos la gráfica, que también nos bien dice que si un intervalo no contiene al cero dentro, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Y aquí podemos ver que el único que no contiene al cero dentro es el auto grande contra los autos compactos. Eso quiere decir que es significativamente diferente. Tenemos el método de Donnet. Tenemos que para lo que es las comparaciones múltiples con un control, tenemos que para el auto compacto tenemos una media de 44.70, y ahorita aquí analizando todos podemos ver que todas las medias son iguales, y nomás varía un poquito el valor de P. Aquí tenemos que las pruebas simultáneas de Donnet para la medida de nivel o medida de control, tenemos que para el auto mediano y auto compacto es de 0.333, y para los autos grandes contra los autos compactos es de 0.015. Aquí tenemos la gráfica que nos dice prácticamente lo mismo. Aquí en este caso fueron solo dos. Tenemos que dice que si un intervalo no contiene al cero, las medidas correspondientes son significativamente diferentes de la medida de control, de la media de control, perdón. Y pues aquí podemos ver que lo que es auto grande contra auto compacto son significativamente correspondientes, o son significativamente correspondientes a la media de control. Nos vamos con las comparaciones de HSU. Tenemos las pruebas simultáneas. Tenemos que para el auto compacto contra el auto mediano tenemos un valor de P de 0.169. Para lo que es autos medianos contra autos compactos también tenemos de 0.169, y autos grandes contra auto compacto es de 0.08 y un nivel de confianza individual de 94.41%. Y aquí tenemos que dice que si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Y aquí podemos ver que tenemos el auto compacto contra auto mediano, el auto mediano contra auto compacto y el auto grande contra auto compacto. Aquí tenemos nuestra gráfica de intervalos de autos compactos contra autos medianos con un nivel de confianza al 95% para la media. Y aquí podemos observar que tenemos lo que es auto compacto, auto mediano, auto grande. Y dice que la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Aquí tenemos nuestros residuales. Podemos ver que para la gráfica de probabilidad normal, aquí podemos ver una distribución normal de todos los puntos alrededor de lo que es la gráfica. Aquí podemos ver cómo nuestro valor ajustado también tenemos de ambos lados la distribución de nuestros puntos, y aquí podemos ver en lo que es el histograma cómo se crea lo que es la campana de Gauss. Y pues con esto terminamos lo que es el ejemplo. Ahora vamos a proceder a realizar un ejercicio que también nos plantean aquí en, en la unidad. Tenemos que es un ejercicio lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. Tenemos que a continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís. Para pruebas de choque se utilizan las unidades de medida H y C por las siglas de Head Injury Condition,
que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Dice que utilicemos un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. La pregunta es, ¿los datos sugieren que a ver aquí. mm, Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Ok, aquí vamos a pasar nuestros datos. Vamos a mover esto un poquito. Aquí tenemos nuestros datos. Vamos a abrirlos, vamos a ejecutarlos para poder realizar el ejercicio. Vamos a darle a abrir. Listo, aquí ya tenemos nuestros datos. Vamos a hacerlo un poquito grande. Ok, tenemos 10 datos también ok, aquí este no es. Muy bien, vamos a revisarnos. Era aquí. Dice, los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Ok, aquí Vamos a vaciar todos estos datos en lo que es la aplicación de Minitab para poder realizar el ejercicio. Muy bien, ya tenemos aquí los valores que vamos a realizar lo que es la prueba. Vamos a iniciar primero con la primera prueba. Nos vamos a ir a estadística en ANOVA y en lo que es la desviación estándar. Aquí vamos a seleccionar que esté en una columna separada para cada nivel de factor. En la respuesta vamos a seleccionar los tres tipos de autos. En opciones le dejamos así, no le movemos nada. En gráfica igual. Y bueno, aquí así lo dejamos, ¿no? Aquí ya nos arrojó los datos que necesitamos. Aquí tenemos pues el método que estamos utilizando, donde dice que la hipótesis nula dice que todas las varianzas son iguales y la hipótesis alterna por lo menos una varianza es diferente, y el nivel de significancia es alfa igual a 0.05, en lo que son los niveles de confianza al 95%. Para lo que es la desviación estándar, tenemos que para el auto compacto con un nivel de confianza al 95%, la desviación estándar es de 79.520 y el nivel de confianza al 95% va de 49.44 a 168.12. Para el auto mediano tenemos que la desviación estándar es de 102.81 con un nivel de confianza al 95% que va de 72.46 a 191.77. En lo que son los autos grandes tenemos que la desviación estándar va de 175.26 con un nivel de confianza al 95% que va de 98.78 a 408.828 con un nivel de confianza individual al 98.33%. Aquí tenemos dos diferentes pruebas. Tenemos lo que es la comparación múltiple y el método del Leven. Tenemos que para lo que es la comparación múltiple tenemos que el valor de P es de 0.120 y para el Leven es de 0.173. Aquí tenemos una prueba de igualdad de varianzas tanto para auto compacto, para mediano y para grande, con múltiples intervalos de comparación para lo que es la desviación estándar con alfa igual a 0.05. Aquí tenemos, como ya vimos, que la comparación múltiple, el valor de P es de 0.120 y el valor de Leven es de 0.173. Aquí podemos aceptar la hipótesis nula, ya que el valor de P es menor a 0.05. Muy bien, esta es la primera prueba. Ahora nos vamos con la siguiente, que es para lo que es de un solo factor. Aquí vamos a seleccionar que sean
en una columna para separar el nivel de factor. En respuesta vamos a seleccionar los tres tipos de autos. En opciones así lo dejamos. En lo que es comparaciones vamos a seleccionar todos, aceptar, y en las gráficas vamos a seleccionar que sea 3 en 1 y le damos aceptar, aceptar, y aquí ya nos arroja todos los datos que necesitamos por cada método. Aquí tenemos el método de Tukey. Nos vamos con lo que es el método de Tukey. Vamos a iniciar con la información del factor. Tenemos que son tres factores, que es el auto compacto, el auto mediano y el auto grande. Tenemos un análisis de varianza, tenemos el factor, tenemos el error y tenemos el total. Tenemos que el factor son dos factores y tenemos un error de 27 con un total de 29. Tenemos SC ajustado 12.614 y 428.504, que nos da un total de 441.119. MC ajustada es de 6.307 y tenemos el error de 15.871, un valor F de 0.40 y un valor P de 0.676. Tenemos el resumen del método. Tenemos que S es igual a 125.978, R cuadrado es igual a 2.86%, R cuadrado ajustado es 0% y R cuadrado es predeterminado es 0%. Tenemos las medias. Tenemos que para el auto compacto tenemos una media de 431.5, la desviación estándar de 79.5, un nivel de confianza al 95% de 349.8, que va de 349.8 al 513.2. Para el auto mediano tenemos una media de 390.6, una desviación estándar de 102.8 y un nivel de confianza al 95%, que va de 308.9 a 472.3. Para el auto grande tenemos una media de 385.8, una desviación estándar de 175.3, con un nivel de confianza al 95%, que va de 304.1 a 467.5, y tenemos que la desviación estándar agrupada es de 125.978. Tenemos lo que es las comparaciones en pareja de Tukey. Tenemos agrupar información utilizando el método de Tukey con un nivel de confianza del 95%. Tenemos que la agrupación, los tres están en la agrupación A, y aquí podemos ver las medias que ya analizamos anteriormente. Y aquí tenemos las pruebas simultáneas. Tenemos que del mediano al compacto es de 0.70 de 750, el valor de P para el grande a compacto de 0.699 y de grande a mediano 0.996. Dice que si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Aquí no podemos decir que son significativamente diferentes, ya que las tres contienen al cero. En lo que es el método de Fisher, tenemos que la agrupación tenemos una media de 431.5, y analizando aquí en los cuatro métodos nos dan la media igual, y por lo que veo también en la agrupación pues los tres pertenecen a la agrupación A. Tenemos las pruebas individuales. Tenemos que del mediano al compacto va de 0.474 el valor de P, de grande a compacto de 0.424, de grande a mediano de 0.933. Aquí tenemos la gráfica. Tenemos que si un intervalo no contiene al cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes. En cambio aquí no podemos decir que son significativamente diferentes, ya que los tres contienen al cero. Aquí tenemos con el método de Donnet tenemos igual las medias que en los otros dos métodos, y tenemos las pruebas simultáneas. En este caso solo tenemos del mediano contra el compacto con un valor de P de 0.692 y del grande contra el compacto de 0.635.
Aquí nos dice lo mismo, que si un intervalo no contiene al cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes de la media de control, lo que no podemos decir que sea cierto, ya que los dos contienen al cero. El modelo de HSU tenemos la diferencia de compacto contra mediano es de 0.362, mediano contra compacto de 0.362 y grande contra compacto de 0.329. Aquí tenemos la gráfica y también nos dice que si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes y pues ninguno de los tres cumple con lo que está establecido aquí. Aquí tenemos nuestros residuos y tenemos la gráfica del intervalo del compacto a mediano. Aquí podemos observar los tres tipos de autos y aquí podemos ver nuestros residuos. Tenemos que para lo que es la gráfica de probabilidad normal tenemos o podemos ver cómo los puntos están dispersos correctamente en lo que es la línea aquí de la gráfica y en lo que son los valores ajustados podemos ver cómo los puntos están distribuidos de ambos lados y en lo que es el histograma podemos ver cómo aquí se forma lo que es la campana de Gauss. Pues de mi parte sería todo con lo que es el tema de análisis de varianza con un factor. Muchas gracias. Muy bien, ahora vamos a continuar con el siguiente tema, que es análisis de varianza de dos factores. Tenemos la siguiente definición. Dice que existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. El objetivo, con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. Para ello deben cumplir ciertos requisitos. Tenemos que el requisito número uno es que para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. El requisito número 2 dice que las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. Y el requisito número 3 dice que las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. El requisito número 4 dice que las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. El requisito número 5 dice que los valores muestrales se categorizan en dos factores. El requisito número 6 dice que todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Tenemos el siguiente ejercicio. Dice que el ejemplo mediciones de desaceleración del pecho en gramos en pruebas de choque de automóviles. Dice que utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna de tamaño del automóvil compacto, mediano, grande y utiliza un nivel de significancia del 0.05. Aquí tenemos los datos que vamos a utilizar para poder desarrollar el siguiente ejemplo. Estos datos se van a pasar a lo que es la aplicación del Minitab para poder desarrollar el ejercicio. Yo ya tengo aquí ejecutado la aplicación y ya tengo vaciado los datos que voy a utilizar. Lo primero que vamos a hacer es irnos a estadísticas, nos vamos a ir a ANOVA y vamos a hacer un análisis de medias. Aquí en la respuesta vamos a poner que es la desaceleración y en el factor 1 es el tipo de automóvil y en el factor 2 el tamaño del automóvil. Le damos a aceptar y aquí podemos ver que estos son los resultados que nos arrojó. Podemos ver aquí dice que la normal de dos factores de desaceleración del pecho en gramos con alfa igual a 0.05. Tenemos que la
los efectos de la interacción. Aquí podemos ver que el tamaño del automóvil son todo esto y aquí es el tipo de automóvil. Aquí tenemos que el tipo de automóvil es extranjero y el tamaño es compacto, grande y mediano. Aquí tenemos que el tipo es nacional, compacto, grande y mediano. Aquí podemos ver que va del menos 4.29 al 4.29 y va del menos 5 al 5. Aquí podemos ver, dice que el símbolo de niveles es extranjero compacto con un valor de menos 0.555. Para el grande es con un valor de menos 0.722 y para el mediano un valor de 1.2778. Como podemos ver, todos los puntos que están de la línea verde para abajo son negativos y los que están de la línea verde para arriba son positivos. Aquí podemos ver que para el auto extranjero, en el caso del compacto, son negativos y para el mediano son positivos. Y en el caso del auto nacional, podemos ver que para el compacto, los dos, el compacto y el grande son positivos. El grande es un valor de 0.5 y el grande es un valor de 0.72. Y para el mediano es un valor negativo con un valor de menos 1.27. Aquí dice que estos principales son los efectos principales para tipo de automóvil contra el efecto principal para el tamaño del automóvil. Aquí podemos ver cómo tenemos la medida que va de 40 a 44. Aquí podemos ver que en el 44.1 está el símbolo para el auto extranjero y aquí en el 39 tenemos el punto para lo que es el auto nacional. Aquí podemos ver el tamaño del automóvil. Podemos ver que para el compacto estamos en el punto 45, para el tamaño grande en 37.83 y para el mediano en el punto 41.83. Muy bien, vamos a continuar. Ahora nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a Nova y nos vamos a ir a lo que es gráfica de intervalos. Vamos a seleccionar con grupos, le vamos a dar a aceptar. Bueno, aquí creo que nos brincamos un paso. Vamos a regresarnos un poquito. Muy bien, vamos a continuar. Ahora nos vamos a ir a estadísticas, nos vamos a ir a Nova y es ANOVA balanceado. Aquí en la respuesta pues ya sabemos que vamos a seleccionar la desaceleración. En el modelo vamos a seleccionar el tipo de automóvil, luego el tamaño de automóvil y nuevamente seleccionamos el tipo de automóvil y el tamaño. En gráficas vamos a seleccionar 4 en 1 y de aquí sería todo. Aquí podemos ver, aquí dice, la nota dice que se ignoró el término repetido. Y aquí podemos ver la información del factor. La información del factor dice que el tipo de automóvil, el tipo es fijo y fijo, tanto el tipo como el tamaño. Y dice que tenemos niveles de valores, tenemos 2 para el extranjero y 2 para el nacional en el tipo de automóvil. Y en el tamaño tenemos 3 para el compacto, grande y mediano. En el análisis de varianza desaceleración del pecho en gramos tenemos que para el tipo de automóvil tenemos un valor de P de 0.028 y para el tamaño de automóvil tenemos un valor de 0.044. Aquí podemos ver el resumen del modelo y aquí podemos ver nuestros 4 gráficas. Podemos ver que para S es de 4.42 y para R cuadrado es 49.84 y para R cuadrado ajustado es de 39.09. Aquí podemos ver nuestros residuos, podemos ver las 4 gráficas, podemos ver que para la gráfica de probabilidad normal podemos ver cómo todos los puntos están dispersos en base a la línea, en base a esta gráfica, o sea, están correctamente distribuidos. Y aquí podemos en el de valor ajustado observar cómo todos los puntos están distribuidos por ambos lados, o sea, quiere decir que están correctamente. Y aquí podemos ver en la del histograma, podemos ver cómo se hace lo que es la campana de Gauss.
Y en el orden de observación igual podemos ver la distribución de los 18 puntos que estamos analizando. Ok, vamos a continuar. Vamos a irnos ahora en ANOVA y vamos a seleccionar la gráfica de intervalos. Aquí dice vamos a seleccionar con grupos, le damos a aceptar. Aquí es desaceleración y aquí tipo de automóvil, el tamaño del automóvil y le damos a aceptar. Aquí podemos ver los dos tipos de automóviles que tenemos, tanto como extranjero y nacional, y los tres tamaños de automóviles que tenemos. Aquí podemos ver que en el extranjero tenemos que para el compacto tenemos una media de 47 y tenemos, ok, aquí tenemos un tamaño de automóvil, tenemos una media de 47. Según aquí nos posicionamos y tenemos que es un intervalo con un nivel de confianza al 95%, con una estimación que es la media del 47 y un intervalo que va de 31.88 al 62.104. En el caso del auto extranjero grande tenemos una media de 39.6667 y tenemos aquí un intervalo que va de 22.75 a 56.57. Para lo que es el auto mediano tenemos una media de 45.6 y tenemos un intervalo que va de 35.32 a 56.0090. En el caso del auto nacional, para el auto compacto tenemos la media de 43 y tenemos un intervalo que va de que va de no quiere. Bueno, si no quiere. Ok, tenemos un intervalo que va de 40.51 a 45.48. En el caso del auto grande nacional, tenemos una media de 36 y tenemos un intervalo que va de 29.42 a 42.57. Y para el auto mediano tenemos una media de 38 y tenemos un intervalo que va de ok, tampoco quiere. Ya vimos, tiene un intervalo que va de 26.61 a 49.38. Ok, aquí vamos a seguir analizando las otras herramientas que tenemos, ANOVA y con gráfica de efectos principales. Aquí lo mismo, desaceleración y en factor tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Aquí podemos ver otro tipo de. Aquí es una gráfica de efectos principales y tenemos el tipo de automóvil que es el extranjero y el nacional, y aquí tenemos los tipos de automóvil, tanto compacto, grande y mediano. Aquí podemos ver que en este punto es 44.11 y para este es de 39, que son los mismos que obtuvimos en la anterior, en esta gráfica. Aquí podemos ver para los tipos de automóviles aquí. Y aquí en lo que son los tamaños, aquí está, que es la media de 45, este 37 y de
41. Ok, vamos con la última herramienta que es de gráfica de interacciones. Aquí lo mismo, desaceleración, tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Y aquí viene, aquí nos marca, dice que es la gráfica de interacción. Podemos ver que es el tipo de automóvil, el extranjero y el nacional. Es el de líneas punteadas. Aquí podemos ver que este corresponde al automóvil extranjero y aquí podemos ver que están los tamaños, tanto grande, mediano y chico, compacto, perdón, y aquí para el auto nacional que es para lo que es el grande, mediano y compacto. Ok, ahora podemos igual hacerlo con el mismo, pero de una, vamos a invertir aquí, va a ser tamaño del automóvil, tipo de automóvil, le da aquí ok. Aquí podemos ver que tenemos el tamaño del automóvil, aquí el de lo que es la línea azul corresponde al compacto, que es tanto para el extranjero como para el nacional, y aquí para el grande, extranjero y nacional, y para el mediano el de la línea verde. Muy bien, pues con esto terminamos el ejemplo. Aún nos queda otro ejercicio por resolver, que viene siendo el ejercicio de lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. Vamos a vaciar estos datos en una tabla de Minitab. Ahorita vamos a proceder a realizarlo y de ahí vamos a continuar con la resolución del ejercicio. Tenemos aquí los datos en la aplicación de Minitab. Ahora vamos a proceder a realizar el ejercicio. Aquí pues también habla de ejercicio lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. Solo aquí le vamos a cambiar lesiones en la cabeza. En un choque de automóvil. Bueno, así solo lesiones en la cabeza. Muy bien. Vamos a hacer lo primero, que vamos a hacer la primera prueba, que es estadística ANOVA, y vamos a hacerlo con análisis de medias. Aquí vamos a seleccionar lesiones. Aquí el factor 1 va a ser tipo de automóvil y acá va a ser el tamaño. Le damos a aceptar y aquí tenemos nuestra tabla. Ok, a ver. Aquí podemos ver que la normal de los dos factores con lesiones en la cabeza con alfa igual a 0.05, podemos ver que es el auto extranjero, el auto nacional. Aquí tenemos el auto compacto y el auto grande, como dice aquí. Podemos ver que para el automóvil extranjero en el auto compacto tenemos un valor de menos 13.166.7. Para el grande tenemos un valor de 65.166 y para el mediano un valor de menos 52. Para lo que es el auto nacional tenemos para el auto compacto un valor de 13.16, para el grande un valor de menos 65 y para el mediano un valor de 52. Todos los puntos están dentro de los rangos que nos especifican de menos 100 a 100 y de menos 113 a 113. Aquí podemos ver que los efectos principales para el tipo de automóvil contra efectos principales para el tamaño de automóvil, podemos ver aquí que también están dentro de lo que especifica, que va del 300 al 450 y del 320 al 447. Aquí podemos ver que el automóvil extranjero está en 427 y en el
nacional a 340. Aquí en lo que es el tamaño del automóvil, lo que es el auto compacto, tenemos que está en 414, el grande en 348 y el mediano en 388. Muy bien, vamos a continuar, vamos a ir a estadísticas, a Nova y nos vamos a ir a Nova balanceado. Aquí vamos a seleccionar lo que es lesiones en la cabeza. Aquí tipo de automóvil, tamaño de automóvil, tipo de automóvil y tamaño del automóvil. Aquí le damos en gráfica, vamos a poner 4 en 1 y le damos a aceptar. Aquí podemos ver que en la información del factor podemos ver que es el tipo de automóvil fijo, son tres, son dos niveles de valores, el extranjero, el nacional, y para el tamaño son tres valores, el compacto, el grande y el mediano. En el análisis de la varianza podemos ver que el tipo de automóvil tiene un valor de P de 0.167 y el tamaño tiene un valor de 0.669. Aquí podemos ver nuestro resumen del modelo. Tenemos que S equivale 126.589, R cuadrada 17.42% y R cuadrada ajustada pues queda en 0, ¿no? Aquí podemos ver nuestros cuatro gráficas de residuos para lesiones en la cabeza. Tenemos aquí la gráfica de probabilidad normal y podemos ver cómo los puntos todos están distribuidos normalmente en la línea, o sea, están aquí correctamente distribuidos. En lo que es el valor ajustado, tenemos que todos los puntos están distribuidos en ambos lados. Y aquí en el histograma podemos ver aquí cómo se forma lo que es la campana de Gauss. Y en la orden de observación tenemos aquí que también todos los puntos están distribuidos de ambos lados, ¿no? Ahora vamos a continuar, nos vamos a ir a estadísticas, a Nova y nos vamos a ir a gráfica de intervalos con grupos, aceptar. Aquí tenemos que va a ser lesiones de la cabeza. Y aquí va a ser tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Le damos a aceptar y aquí vemos lo que es para el tamaño del automóvil y el tipo de automóvil. Podemos ver que para el automóvil extranjero tenemos una media de 445 y tenemos un intervalo que va de un intervalo que va de 107.294 a 782.706. Para el automóvil grande extranjero tenemos una media de 457.333 y tenemos un intervalo que va de menos 60.56 a 975.235. Para el auto extranjero mediano tenemos una media de 380 y tenemos un intervalo que va de un intervalo que va de 59.56 a 700.435. Para el caso del automóvil nacional, en el auto compacto tenemos una media de 384.333 y tenemos un intervalo que va de 337.309 a 431.357. Para el auto grande tenemos una media de 240 y tenemos un intervalo que va de 27.450
a 452.550. Para el auto mediano tenemos una media de 397 y tenemos un intervalo que va de 229.675 a 564.325. Ahora vamos con la otra herramienta, que es el de gráfica de efectos principales. Aquí vas lesiones en la cabeza, tipo de automóvil, tamaño de automóvil, aceptar, y aquí podemos ver que de este lado tenemos los dos automóviles y de este tamaño, de este lado tenemos los tamaños. Aquí tenemos el automóvil extranjero, el nacional, tamaño compacto, tamaño grande y tamaño mediano. Nos vamos con el siguiente, gráfica de interacciones, lesiones, tipo de automóvil, tamaño de automóvil, aceptar, y aquí podemos ver que para de este lado están el tipo de corresponde al automóvil extranjeros y abarca los tres tamaños, y para este es el nacional, abarcando también los tres tamaños. Igual lo podemos hacer de la siguiente manera, invirtiéndolos aquí en tamaño de automóvil, tipo de automóvil, le damos a aceptar, y aquí podemos ver para el auto compacto, tanto nacional como extranjero, para el auto mediano, para el auto grande, tanto nacional como extranjero, y para el auto mediano, tanto nacional como extranjero. Pues de mi parte sería todo. Con esto concluimos lo que es el análisis de varianza de dos factores. Agradezco mucho por su atención. Muchas gracias.